Entonces me ha tocado el placer de presentar a Luis. Voy a hacer, y ustedes ya lo conocen también, voy a hacer bastante, voy a resumir bastante rápido. Hizo estudios de filología española en Francia, pero ya había empezado estudios de medicina, ¿no? Que hizo durante 3 años, me parece que no le convenía, que se dedicó más a la filología. Después, como profesión, otra derivación, fue responsable comercial de exportación en las telecomunicaciones. Y finalmente fue profesor de castellano, profesor de economía en castellano en una firma para estudiantes internacionales. Bueno, hoy en día se dedica a la investigación de ciertos temas como el que nos va a presentar hoy, que son los países, cosa muy interesante, Países Bajos del siglo XX, en los Países Bajos del siglo XX, ¿qué queda de la presencia española tras una lucha por la independencia? Muy bien. Muchas gracias. Sí, una pequeña corrección. El siglo hoy, siglo XXI, para no decir 21. Bueno, muchas gracias, Alicia. Bien. Bueno, efectivamente, pero antes que todo quisiera por lo menos explicar el porqué de esta ponencia. En tanto que visitante de Holanda, perdón, los Países Bajos, desde ya hace unos 10 u 11 años que voy continuamente, voy y vengo, veía pasar nombres de ciudades y otros, y con la acogida realmente formidable de los holandeses, o neerlandeses, más precisamente, empecé a descubrir, a sentir un cierto cariño por el país, y muy fuerte hoy día, muy fuerte. Bueno, entonces, pero tras de eso había un contexto desconocido, un gran punto de interrogación, sobre todo como sabiendo que hubo un conflicto con los Países Bajos en el pasado, y además, cuando viajaba de vez en cuando, escuchaba hablar a la gente, y entre sus términos, sus palabras, escuchaba, por ejemplo, página o saldo, y me dije, pero tal y cual como lo pronuncio, página, saldo. Me dije, pero son palabras españolas, castellanas, ¿de dónde provienen? Y me acerqué a las familias que lo habían pronunciado, y la respuesta era, ¿español? Sí, le dije, sí, son palabras españolas, castellanas. No, de ahí, nene. Bueno, y me introduce la curiosidad, pero usted sabe muy bien que los españoles estuvieron presentes aquí en el pasado. ¿Los españoles aquí en los Países Bajos? No. Entonces me dije, pero hay algo, no sé por qué. Bueno, en fin, empecé a investigar, y efectivamente, resulta que hubo una guerra, como ustedes lo saben, de 80 años. 80 años. Bueno, la investigación, tuve que viajar un poquito por aquí y por ahí, en todos los sentidos, para poder obtener información, los nombres, ver los monumentos, tal y cual. Lo que me ha obligado, entre comillas, a elaborar un resumen, diría yo, histórico, que es interesantísimo de todo punto de vista, y luego concluir con lo que realmente queda hoy en día en este país, pequeño país, pero enorme en tradición, en cariño y en todo. Bueno, todo comienza efectivamente hacia finales del siglo XIV, me disculparán si utilizo los términos de XIV, XXI, tal y cual, que es fundamental. Estamos perdiendo en nuestro idioma muchas cosas, muchas que debemos conservar y continuar batallando para utilizarlos. Porque qué lástima que la gente hoy en día dice, sí, claro, Isabel II o Francisco V. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una barbaridad, no es posible. Yo no puedo soportar, realmente no puedo, me pongo furioso. Bien, entonces, al final del siglo XIV, el ducado de Borgoña se extiende hacia el norte, es decir,
Felipe el Atrevido adquiere Limburgo, que es una de las provincias, Limburgo, y derechos sobre Brabante. Bueno, son nombres que también vosotros tendréis que consultar, perdón, les diré más bien ustedes, mi costumbre de llamar a ustedes al público, incluso si los tuteo individualmente. En 1428 Felipe el Bueno se ampara de los condados, dos condados de los múltiples que hay, Holanda y Zelanda. En 1473 Carlos el Temerario adquiere Weltres, ya lo verán. Todo el país, salvo Frisia, de allí en adelante está en manos de los Borgoña. Estamos hablando bien de los Borgoña, franceses. Hay un desarrollo económico e industrial, equipos navales y desarrollo demográfico. Luego nos encontramos con otra familia, realmente los dueños casi del mundo, los Habsburgo. Los Habsburgo, nos encontramos con la muerte de Carlos, que hayamos citado en 1477, y su hija María de Borgoña se casa con Maximiliano de Habsburgo, emperador de Austria. En 1494, Felipe el Hermoso, el hijo de ambos, reina en los Países Bajos. Este señor, este hombre, este rey, se casa con Juana la Loca de Castilla. Luego, en 1515, ya empezamos la visión histórica más precisa. Carlos I de España, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, hereda los Países Bajos y España. En 1519 es emperador de Alemania con el nombre de Carlos V, o sea, es rey de España y de Alemania. Este rey agranda los Países Bajos. En 1520, una serie de alianzas dinásticas y fallecimientos prematuros convirtió a este rey, que apenas tenía 20 años, en el monarca más poderoso de Europa. Es nieto de los reyes católicos. Había heredado de ellos las coronas de Castilla y Aragón, con sus respectivas posiciones en América y en el Mediterráneo. Tras la muerte de su abuelo paterno, Maximiliano I de Habsburgo, Carlos V, primeramente, recibió los estados hereditarios de la Casa de Austria, en el sudeste de Alemania. Segundo, por parte de su abuela paterna, María de Borgoña, obtuvo el ducado borgoñón, que estaba en poder de Francia, el nombre lo dice, y además los Países Bajos, el Franco Condado, Artois y los condados de Nevers y Rethel. Tercero, por parte de su abuela materna, Isabel la Católica, hereda Castilla y las conquistas castellanas en el norte de África y en Indias. Cuarto, fue coronado, ya lo dije un instante, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, razón porque la historiografía lo designa con el nombre de Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Y finalmente, en 1523, como es un gran hombre, mucho poder, anexa Frisia, y lo veo a John que parpadea, anexa Frisia. Luego, en 1527 recibe el obispado de, ahora vienen ya los nombres más complicados, vienen en neerlandés, Utrecht, pero claro, en castellano diríamos Utrecht. ¿Ven la diferencia? Cuando vayan a estos países, hacer un esfuerzo para adquirir la pronunciación, si no hay una dificultad de comunicación. Luego, en 1528 toma Overijssel. Bueno, si lo ven escrito lo comprende, pero claro, la pronunciación resulta extraña. Y en 1536 se apodera de Groninga, que ya ustedes conocen, porque nuestra Jacqueline Müller proviene de esa ciudad, pero en fin, vive en esa ciudad. Luego entonces se apodera de Groninga y de Drenthe. Luego, todos conocemos la célebre expresión que en el Imperio Español de aquel entonces, el sol no se acuesta nunca.
es normal. Con todos estos países que he nombrado, normal, es muy, muy normal. Entonces, Carlos V instala su corte en la ciudad de Bruselas, que todo el mundo conoce igualmente. Todos estos nombres involucran efectivamente lo que es los Países Bajos de hoy día y Holanda. Todos formaban un solo país en aquel entonces. Entonces, Carlos V instala su corte en Bruselas. Su hermana María de Hungría, será nombrada gobernante de los Países Bajos. Luego, en 1516, otra ciudad con un nombre complicado también, Leeuwarden. Es difícil, lo sé, pero... muchas gracias. Está bajo el dominio de Carlos V y la ciudad se fortifica. Ya empiezo con el tema. Se fortifica. En 1535 encontramos que hay peleas entre los anabaptistas. Anabaptista es un grupo religioso en la ciudad de Ámsterdam. Ya es como decía un minuto, es el debut, el inicio de los enfrentamientos religiosos. En 1536, Groninga trata de zafarse a la autoridad de los Habsburgo, pero cede ante Carlos V. En 1543, el duque de Guelders cede su ducado a Carlos V, que posee ahora las 17 provincias. Digo bien, retengan esa cifra, 17 provincias que constituían los Países Bajos en aquel entonces. Y pasamos esta vez a tratar los Países Bajos españoles. En 1550 y 1560 las guerras endeudaban profundamente los gobiernos de Milán, Nápoles, Sicilia y los Países Bajos. Todo eso formaba parte de un solo gobierno, ¿no? En 1550 la deuda pública es de 500.000 florines, era una cantidad de dinero extraordinaria. En 1555 el emperador Carlos V abdica y divide su imperio en dos partes. Sus posesiones austriacas las hereda su hermano Fernando I. Los Países Bajos son legados a su hijo Felipe II, rey de España. Repito, Felipe II, rey de España. Bajo Felipe II, España se convertirá en la primera potencia mundial. Las letras, las artes y la cultura iniciaron un siglo de oro y se formó el más vasto imperio colonial visto hasta entonces. El rey y emperador asumió la antigua idea de instaurar un imperio universal, entendido como entidad política, que, fundada sobre los valores de una misma religión, el catolicismo, habría de asegurar tanto la paz y la prosperidad de las naciones cristianas como su defensa frente a agresores exteriores, como los del pujante Imperio Otomano. Además de la defensa de las fronteras, el objetivo de Felipe II será el restablecimiento completo del catolicismo y la represión de los movimientos reformados. En 1558, Felipe II nombra Guillermo I de Nassau el Taciturno, gobernador de Holanda, Zelanda y Utrecht. Este es el personaje que nos interesa. Repito bien, Felipe II, rey de España, nombra Guillermo I de Nassau el Taciturno, gobernador de Holanda, Zelanda y Utrecht. En 1559, con Felipe II, rey de España, el obispado de Utrecht cubre las principales ciudades de los Países Bajos, excepto Bois-le-Duc. La dependencia de todos sus territorios era total respecto a Castilla. Margarita de Parma, hermana de Felipe II, deviene o se convierte en regente de los Países Bajos españoles. Poco a poco se organiza una resistencia. Felipe II instaura la Inquisición. Luego tenemos una ciudad, Vlissingen en neerlandés, de rico pasado marítimo, tomó importancia desde el siglo XIV gracias al comercio de la pesca de arenque. Felipe II se embarcó allí cuando abandonó definitivamente los Países Bajos para dirigirse a España, cuando vuelve.
En 1560 y 1564 es la aparición de una oposición concertada a la política del rey Felipe II. En 1561 Felipe II hace de Bois-le-Duc la sede de un obispado dependiente del arzobispado de Malines. Doy todos estos datos porque son trascendentales, ya veremos luego. En 1565 la deuda pública alcanza 10 millones de florines. 10 millones de florines. Estamos hablando de 1565, el siglo XVI. Los intereses de esta deuda y los gastos ordinarios de la administración sumaban mucho más que toda la renta del Estado. También en 1565 es el año de la redacción de las Cartas de los Bosques de Segovia. Reafirma su apoyo a la Inquisición y los nuevos obispados. En 1566 se trata del compromiso de Breda. Breda es una de las ciudades también célebres de los Países Bajos, por el cual los nobles holandeses demandan la abolición de la Inquisición. En agosto se lleva a cabo la revuelta o furia de los iconoclastas. Las iglesias son profanadas, hay motines urbanos. En septiembre de 1566, Felipe II recibe las noticias con iracunda fiebre, porque no se esperaba una tal reacción. Le quedan dos alternativas, o bien concesión, o bien represión. Ya se pueden imaginar qué es lo que eligió. En octubre, Felipe II y su Consejo Español deliberan y deciden enviar a Flandes todas las tropas veteranas españolas que habían servido en la flota del Mediterráneo, con una cantidad de soldados de 60.000. ¿Se imaginan ustedes 60.000 soldados en un pequeño país como del que estoy hablando? Habían ocupado casi todo. En 1567, el 21 de junio, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, acepta el cargo de capitán general del ejército, que debía constituirse en los Países Bajos para aplastar, digo bien, aplastar los movimientos iconoclastas. Es el inicio, el debut de una represión violenta. El orden fue restablecido rápidamente. La mayor parte de los miembros de la oposición huyeron del país. El rey envía al duque de Alba en Bruselas 1,5 millones de florines, una gran cantidad de dinero. En 1568, Guillermo I de Nassau, o Nassau, como quieran llamarle, el taciturno, y el conde Luis de Nassau empuñan las armas contra el duque de Alba. Es el debut, es el inicio de la guerra de 80 años. Guillermo de Nassau había heredado posesiones de su primo, René de Chalon, es decir, tierras en los Países Bajos y en Borgoña, así como también el Principado soberano de Orange. En 1569 a 1570, Felipe II se atuvo a sus prioridades, la defensa del Mediterráneo. En 1572, cuidado con la pronunciación, Dordrecht, en julio, que es la cuna de la independencia. Es la Corte de Justicia, el Het Hof, que se tuvo la primera asamblea libre de los estados Holanda y Zelanda, la que engendró la toma de Briels por los mendigos del mar en abril. Briel, en holandés sería Bril. Brille, Den Bril. Merci, gracias. Dankjewel. Por eso, prefiero leerlo en los dos idiomas porque si no, no se comprende el uno y el otro. Bueno, en fin, gracias, muchas gracias. Los diputados de las 12 ciudades confederadas de Holanda y la nobleza decidieron liberar el país de la emprise de armas del duque de Alba, reconociendo al mismo tiempo a Guillermo el Taciturno como gobernador representante de Fernando II de España. Así se posaron los fundamentos de las futuras Provincias Unidas. Luego tenemos lo que llaman la Tourbière du Sud, Zutphen, donde los españoles toman la ciudad. Zwolle, los españoles abandonan la ciudad. El conjunto de su fortificación es fuertemente consolidada. Luego tenemos Goringen, llamada también Gorkum,
puerto importante, fue uno de los primeros fuertes que los mendigos del mar arrancaron a los españoles. Si alguno toma nota, subrayar y buscar la fórmula mendigos del mar, no son mendigos. Desempeñan un papel muy importante en la historia de los Países Bajos de aquel entonces. Entonces decía, los mendigos del mar arrancaron. Entre los prisioneros hubo 16 sacerdotes que fueron ejecutados en la toma de Brielle, o Brielle, el 1 de abril, pasados a la historia como los mártires de Gorkum. El 1 de abril es la toma de Brielle, como lo digo, por los mendigos del mar, primer éxito de la lucha contra los españoles. Es la señal de levantamiento de Holanda y Zelanda. En 1573, el 26 de mayo, tiene lugar la batalla de Haarlemmermeer. Haarlemmermeer es una palabra muy larga. Fue un combate naval en las aguas de un gran lago, hoy en día desaparecido. Una parte del territorio la ocupa el aeropuerto actual de Schiphol. O sea que todo eso se rellenó y se convirtió en aeropuerto. Los españoles arrojaron a la ciudad, esto es anecdótico, la cabeza de uno de los prisioneros. Los habitantes le contestaron con 11 cabezas de españoles con la inscripción: 10 cabezas por el pago del diezmo y el 1/10 por intereses. Repito, 10 cabezas por el pago del diezmo y la 1/10 por intereses. Para que vean, para que veáis, o para que vean ustedes la violencia de los combates de aquel entonces. En junio, de Alba capturó Haarlem. Gracias. Hicieron ahorcar a todos los magistrados, a todos los pastores protestantes y a más de 500 ciudadanos. En julio tiene lugar el primer motín de los tercios españoles. Llevaban 2 años sin cobrar salario. Es la caída de la plaza. Los españoles habían perdido 4.000 hombres y seguían sin recibir los retrasos. El colmo es que ellos llegaron a saber que al duque le habían pagado 240.000 florines, de los cuales los soldados no habían recibido ni un céntimo. Las tropas se sublevaron. El motín duró 18 días. El duque de Alba y su hijo Fadrique de Toledo transigieron y pagaron a cada soldado 30 escudos. Pero cuidado, excepto a los heridos y a los enfermos. Y en cuanto a los cabecillas, los ahorcaron. Ordenan la toma de Alkmaar, una ciudad, y Leiden, otra ciudad, que por entonces se consideraba imposible. En agosto, y aquí termino, Alkmaar fue atacada por 16.000 españoles bajo las órdenes de Fadrique de Toledo, hijo del duque de Alba. Una abundante lluvia de otoño inundó el sector, obligando a los asaltantes a abandonar el campo de batalla, siendo Alkmaar la primera ciudad de los Países Bajos en no caer en manos de los españoles. Bueno, y desafortunadamente el tiempo es demasiado corto y tengo que hacer una pequeña conclusión, bastante rápida. Con todos estos acontecimientos quise efectivamente indicarles la tragedia, las batallas, la violencia que hubo en aquel entonces entre estas dos partes, porque efectivamente consiguen independizarse en un momento dado, y desde entonces quedan dos partes, lo que es la parte norte, que llamamos hoy en día los Países Bajos, y la parte sur, Bélgica. Y, bueno, si tuviera que leer todo el trabajo, pero lo irán en el libro, cuando se edite el libro. Y tengo la última parte, que era ¿qué queda en Holanda hoy en día? Lo que llamamos Holanda, mal llamado Holanda, en los Países Bajos. Quedan muchas cosas, muchas. Citaré, digamos, 2, 3 puntos, si me permiten, justo 2 minutos. Cité en primer lugar una de ellas, Groningen, en neerlandés, Groningen, que es Groningen, está al este. Un fuerte, Bourtange, se puede pronunciar en francés, Bourtange, en una frontera con Alemania, no está muy lejos. Breda, la ciudad de Breda, es importantísimo desde el punto de vista histórico.
La pintura de Velázquez, la rendición. Exactamente, muchas gracias. Ahí es donde quería llegar, Breda, porque Velázquez pintó efectivamente la toma de Breda, que es muy importante, y hace algunos años también uno de los colegas nuestros hizo una ponencia en cuanto al cuadro de Velázquez con todas las explicaciones. Y el otro era, Brielle, porque este ya es relacionado con el Duque de Alba, que todos conocemos por referencia. Se dice que el Duque de Alba perdió sus gafas, porque hay una expresión, que aquí lo voy a leer muy rápidamente en neerlandés, si puedo. Op 1 april vero Alba zijn bril. Es decir, que el 1 de abril Alba perdió sus gafas. Pero no perdió sus gafas, porque Bril es el nombre de una ciudad. Y ese es el juego de palabras. Bien, muchas gracias.